Agradezco a las personas que están dentro del auditorio que tomen asiento, ya que vamos a iniciar. Invito al escenario al doctor Aurelio Mejía, director de Medicamentos y otras tecnologías del Ministerio de Salud. Él nos hará una presentación y nos contará cuáles son los retos en la regulación en Colombia. Doctor Aurelio, bienvenido, gracias por acompañarnos y el escenario es todo suyo. Ok, ¿tienes el hablador? Aquí abajo estás, dale. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Andy, en particular a la doctora Marisol Sánchez por su amable invitación a este espacio y a ustedes por estar aquí en este momento para compartirles algunas iniciativas, algunos proyectos y qué es lo que pretendemos empezar a desarrollar en términos de política de dispositivos médicos en el Ministerio de Salud. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y pues más adelante los voy a estar acompañando en el panel para todas las preguntas que les puedan surgir sobre esta presentación. Brevemente, vamos a organizar esta presentación en 5 partes. Primero, un poco cuál es el trabajo que hacemos desde la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, cuál es el estado actual, cuáles son los proyectos que estamos desarrollando, hacia dónde queremos llegar y cuáles son esos retos principales que nos hemos encontrado, que tenemos desde la Dirección de Medicamentos y que ya muchos se han discutido a lo largo de este foro. Primero contarles un poco, como bien ustedes saben, y ayer de la presentación del señor ministro, la plataforma estratégica del gobierno se basa en 3 ejes fundamentales. Un eje de legalidad, emprendimiento y equidad. En torno a este último, se ha estructurado la plataforma estratégica del gobierno alrededor de 5 ejes. El primero, una visión de largo plazo, un compromiso con el sistema de aseguramiento que, como lo mencionaba el señor ministro el día de ayer, requiere reformas importantes, pero siempre en el marco del sistema de aseguramiento. Bajo un compromiso con la calidad, fundamental para el desarrollo del sistema y el logro de los objetivos que nos proponemos. Salud pública, como eje que articula las acciones y un compromiso por el desarrollo del talento humano. Y por último, sostenibilidad financiera. No solo como el único eje, sino como el sustento que nos permite tener un sistema de salud sostenible que nos permite mejorar el estado de salud de toda la población. Alrededor de estos 5 ejes de trabajo del Ministerio de Salud, la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud tiene un papel fundamental y que es transversal a esos 5 ejes. Entonces, en la Dirección de Medicamentos no solamente estamos pensando en sostenibilidad financiera. Muchas veces, y afortunadamente diría yo, solamente se ha reconocido la Dirección de Medicamentos por su papel en regulación de precios y se ha visto solamente cómo se regulan los precios allá. Por el contrario, la Dirección de Medicamentos tiene un trabajo que es transversal y que pasa por todos estos 5 ejes de la plataforma del Ministerio de Salud. Por ejemplo, en nuestra dirección trabajamos no solamente con medicamentos y desarrollo de la política farmacéutica nacional, sino también todo lo que tiene que ver con dispositivos médicos, con la política de sangre, de transfusiones, la política de trasplante de órganos, todo lo que lo agrupamos alrededor de componentes anatómicos. Trabajamos, por ejemplo, con planes relacionados con la implementación de un plan de resistencia antimicrobiana. Es decir, son muchas actividades que desde la Dirección de Medicamentos le apuntan a los ejes de salud pública y de calidad, más allá que exclusivamente la regulación de precios. Bajo ese sentido es que queremos estructurar el trabajo de la Dirección de Medicamentos en el cual, claro, la política de precios es un componente fundamental, es importante y como lo ha mencionado el señor ministro, se continuará como parte de las estrategias del Ministerio de Salud, pero que no es el único ni es el principal, ni es el único eje que va a tener esta dirección.
La dirección se encarga de formular la política alrededor de las tecnologías en salud, entre ellas dispositivos médicos, y lo hacemos de manera articulada con muchas otras entidades del sector. Trabajamos muy de la mano con el INVIMA para toda la implementación de la política de regulación de medicamentos y dispositivos médicos. Pero también trabajamos con la Supersalud, con el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que nos aporta información clave para el desarrollo de nuestras políticas. Trabajamos de manera muy importante con el Instituto Nacional de Salud en todos los aspectos relacionados con la política de componentes anatómicos. Entonces, como ven, el trabajo que desarrolla la Dirección de Medicamentos va más allá de la regulación de precios. Y me quiero concentrar entonces ya específicamente en el aspecto de los dispositivos médicos. Como ustedes bien saben, ustedes lo conocen, Colombia es el tercer mayor mercado de dispositivos médicos en América Latina, posterior de Brasil y México. Mirando la clasificación de los dispositivos médicos que tenemos en el país, aproximadamente un 75% son los dispositivos médicos de menor riesgo, clase 1 y clase 2A, clase 3B y 2B, perdón, y 3 corresponden al 25% aproximadamente de los dispositivos médicos que están en Colombia. ¿Qué nos dice? ¿Por qué es importante tener en cuenta este contexto? En la medida en que somos un país fundamentalmente importador de dispositivos médicos, aproximadamente el 84% de las ventas son importaciones en Colombia. Esto implica que el desarrollo de la política de dispositivos médicos debe pensar y estar muy armonizada con estándares internacionales. Debemos procurar que nuestros lineamientos, que nuestras regulaciones estén armonizadas con la práctica internacional en regulación de dispositivos médicos. Y ese es un elemento clave que es importante tener en cuenta y que vamos a tener en cuenta cuando estamos diseñando en los próximos proyectos que quiero presentarles a ustedes. Segundo, como ustedes bien saben, la diversidad de los dispositivos médicos, más de 2 millones según la OMS, de diferentes tipos de dispositivos médicos, impone un reto a nosotros como reguladores, y eso implica que nuestros procesos y nuestra regulación debe ser bajo un marco de gradualidad, donde tenemos que pensar, por ejemplo, en un enfoque de riesgo. No todas las políticas se pueden implementar de manera inmediata. Muchas veces tenemos que empezar procesos graduales y eso es lo que tenemos que discutir con todos los actores. Entonces, en ese contexto de un mercado de dispositivos médicos altamente variado, altamente diverso, fundamentalmente importado, en este caso colombiano, es fundamental la gradualidad y la armonización de las políticas regulatorias que diseñamos. Actualmente hay una serie de proyectos, algunos de los cuales ustedes conocen, que hemos discutido en algunos espacios con ustedes. Algunos llevan varios años de trabajo, otros no tanto, y quiero mencionarles aquí algunos de ellos como los más relevantes. En primer lugar, tenemos el proyecto sobre estándar semántico y codificación. Sabemos que ha sido un proyecto que se ha discutido ya desde hace bastante tiempo. Hay muchas controversias alrededor de este estándar. Y aquí es importante señalarle a ustedes que queremos abrir espacios de discusión con ustedes para que resolvamos las dudas que puedan tener y podamos definir de manera clara cuál va a ser el periodo de implementación, cómo va a ser la transición, qué es lo que vamos a hacer. Recuerden lo que les decía hace un momento. La implementación de este proyecto, por ejemplo, en particular, debe estar alineado con las mejores prácticas internacionales. Debe también incluir un periodo de transitoriedad que le permita a los actores ajustarse a la nueva regulación, que permita ajustar los procesos en las entidades, en las IPS, en los fabricantes, en los distribuidores, porque no puede pensarse que va a ser una imposición y que va a ser un proyecto de inmediato cumplimiento, sino que requerimos acordar un periodo de transición para ello. Para nosotros es clave poder avanzar en este proyecto porque nos va a permitir desarrollar políticas más adelante, nos va a permitir seguir de una trazabilidad de los dispositivos médicos, nos va a permitir un mayor control, un mayor seguimiento, un fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control, que como lo mencionaba el señor ministro el día de ayer, es uno de los campos donde tenemos que trabajar.
En segundo lugar, buenas prácticas de manufactura. Es importante reconocer que tenemos un estándar de dispositivos médicos ISO 13485, un estándar de gestión de dispositivos médicos, pero que no nos da todos los lineamientos respecto a las buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos. Es importante también desarrollarlas para que la industria local cuente con lineamientos claros que le permitan eventualmente acceder a mercados internacionales. También dentro del marco de promover el emprendimiento local, si bien solamente el 25% es producción local, es un nivel bastante importante comparado, por ejemplo, con otros países de la región. En Chile, para ponerles un ejemplo, la industria local no supera el 5% de las ventas totales en el país. Aquí estamos hablando ya de un 25%, de un 15%, perdón, de venta local, donde unas líneas claras, de reglas de juego claras respecto a las buenas prácticas de manufactura es fundamental para que tengan más posibilidad de acceder a nuevos mercados. Por supuesto, estas buenas prácticas de manufactura deben ser concertadas con ustedes, vamos a tener espacios de discusión con ustedes para hacer los ajustes que se requieran. Yo sé que ya algunos de estos proyectos ya se han venido trabajando, se han venido discutiendo con ustedes, pero queremos, antes de realizar la implementación formal, tener nuevos espacios en los que nosotros podamos discutirlos con ustedes, ver dónde están las principales dudas, los problemas y qué podemos hacer para mejorarlos y que lleguemos a un acuerdo. Siempre se ha dicho desde este ministerio, queremos concertar, tener espacios donde podamos discutir con ustedes y llegar a una política que promueva el bienestar de la población, pero que también al mismo tiempo no genere barreras innecesarias para ustedes, que nos permita a nosotros como reguladores hacer un seguimiento adecuado de los dispositivos médicos y contribuir a otra parte del proceso como la inspección, vigilancia y control. Un cuarto proyecto que se está trabajando y revisando en ese momento está relacionado con lineamientos de gestión de equipo biomédico. Este ya es un componente específico. En este proyecto lo que se pretende es definir una serie de estrategias para identificar y evaluar necesidades de adquisición, inventarios, puesta en marcha, mantenimiento y retirada del servicio de equipos biomédicos. Como ven, esto está mucho más pensado en la parte de la prestación. La parte de estándar semántico, perdón, buenas prácticas de dispositivos médicos, buenas prácticas de manufactura, están mucho más pensadas en la parte de los fabricantes, los importadores. Este alineamiento de gestión de equipos médicos, aunque obviamente también está relacionado con todos, está muy pensado en la prestación del servicio y en la gestión ya de los equipos biomédicos. Nuevamente, también vamos a abrir espacios para que los discutamos. Ninguno de estos cuatro que les he mencionado son ya proyectos expedidos, son proyectos que estamos trabajando y revisando en este momento y que abriremos los espacios para concertación y discusión con ustedes. El quinto es el proyecto que ya se ha venido implementando, que es relacionado con libertad vigilada y control directo. Ustedes bien saben, desde la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, es importante que recordemos el nombre, hace un par de años ya se empezó unas iniciativas relacionadas con libertad vigilada y control de precios de dispositivos médicos. Tenemos en este momento en control de precios los estén medicados y de estén medicados solamente, esto lo tenía más acá, perdón, acá. Estén medicados los tenemos actualmente en control directo de precios y tenemos en régimen de libertad vigilada dispositivos endovasculares coronarios y dispositivos médicos anticonceptivos de barrera. ¿Qué significa que están en libertad vigilada? Que las entidades, que los fabricantes, que los responsables están obligados a reportar sus ventas y sus precios, pero no están sujetos a un control directo de precios como sí lo está en este momento única y exclusivamente los stent medicados. ¿Para qué nos sirve este proceso que iniciamos con estos dispositivos? Primero, nos ha permitido empezar a fortalecer el SISDIS, que es la plataforma de reporte de información de este proceso, y que lo que esperamos es que se convierta en un futuro como en el SISMED de medicamentos. Es mucho más difícil por la variabilidad, es mucho más complejo. Hemos identificado, de hecho, ya problemas en esta primera etapa de reporte de precios y cantidades de estos dispositivos médicos que están en libertad vigilada.
De hecho, el día de ayer y el lunes tuvimos dos capacitaciones, una presencial y una virtual, las cuales van a continuar más adelante para apoyar el reporte de esos dispositivos médicos, de estos precios, y en los cuales hemos identificado algunas preguntas, algunas dudas que van surgiendo justamente en la implementación. Por ejemplo, bueno, ¿cómo reportamos las bonificaciones? Si están en una factura separada, ¿qué hacemos? Entonces, todo ese tipo de cuestionamientos los hemos ido identificando, los queremos corregir, y justamente este proceso de aprendizaje con estos dispositivos nos ha permitido identificar esas dificultades en el SISD, lo que queremos mejorar, dónde tenemos que fortalecer la capacitación a los actores, y eventualmente nos va a permitir generar o contar con una plataforma mucho más útil para la toma de decisiones de política pública. Por supuesto, para poder llegar a tener una buena plataforma es clave tener un estándar semántico, un estándar de clasificación que nos permita hacer un adecuado seguimiento de los dispositivos médicos. Es un reto muy grande, es mayúsculo, no es tan fácil y nunca pensaría yo que es simplemente como hacerlo en el SISMED. Si algo tengo perfectamente claro es que la variabilidad y la diversidad en dispositivos médicos implica un enfoque completamente diferente en todo este proceso regulatorio. En todos los ámbitos es diferente. Y por eso lo mencionaba al inicio. Tiene que ser un enfoque de política muy armonizado internacionalmente y basado en el riesgo. ¿Qué retos tenemos en este reporte en particular de SISDIS del mejoramiento de la plataforma? Pues garantizar que todas las entidades que comercialicen o suministren esos dispositivos que están actualmente sujetos a control a libertad vigilada reporten en la plataforma, y obviamente mejorar la calidad de los datos y promover el buen uso del reporte. De hecho, en esta primera etapa, donde ya era obligatorio el reporte, a partir de octubre de este año, recibimos 92 reportes en la plataforma, pero por las dificultades que les mencioné, no vamos a sacar un boletín en este momento con esta información hasta tanto hayamos logrado estandarizar bien el proceso de reporte y que tengamos unos datos de buena calidad que efectivamente sí nos den una información confiable para los actores. Entonces, de hecho, perdón, hicimos una ampliación del periodo para carga extemporánea de información, y como les dije, además de las capacitaciones, eventualmente programaremos nuevas más para estos dispositivos que están en libertad vigilada, que son los anticonceptivos de barrera y todos los demás stent endovasculares. Entonces, cerrando allí, son estos 5 proyectos los que en este momento tenemos mayores avances, porque ya los hemos venido implementando. Algunos de estos ya se han discutido con ustedes, hemos tenido algunos espacios de discusión sobre esos dispositivos, no en este gobierno, sino en el gobierno anterior, y que vamos a retomar para, con mesas de trabajo con ustedes, hacer los ajustes a que haya lugar y que sean necesarios. Pero si algo podemos ver de estos esfuerzos que se han desarrollado desde el Ministerio, es que nos ha faltado un eje integrador y articulador de todos estos esfuerzos. Si nosotros comparamos en el caso de la política de dispositivos médicos, tenemos una política farmacéutica nacional que orienta todas las acciones que se han desarrollado desde medicamentos en el Ministerio de Salud. No es así en el caso de los dispositivos médicos. Y desde la Ley 1438 se especificó que se debería desarrollar una política de dispositivos médicos. Y eso es lo que queremos desarrollar y empezar a construir con ustedes. Me gustaría que pudiéramos construir y llegar a construir una política de dispositivos médicos en Colombia que nos permita articular todos los esfuerzos, que sea una política que considere todo el ciclo de vida de la tecnología, que nos dé los lineamientos claros para que a partir de allí eventualmente ya podamos desarrollar toda la regulación que se requiera, toda la reglamentación, pero de una forma mucho más articulada. Entonces, lo que tenemos hasta ahora, han habido avances, hemos desarrollado varias políticas, han habido esfuerzos, pero sin una integralidad. Y creo que es importante poder también que nosotros tengamos una política de ese tipo. Esto no lo conocíamos, no lo habíamos hablado, se los estoy contando justamente el día de hoy, porque
quisiera que sea uno de los proyectos clave desde la Dirección de Medicamentos, empezar a trabajar en una política de dispositivos médicos en el país. Obviamente esto va a ser un proceso gradual que tiene unas distintas fases. Tenemos que empezar primero por una fase de análisis de la situación actual de lo que tenemos. Ya tenemos algunos avances en el ministerio y vamos a definir una hoja de ruta para trabajar entre todos esta política. No necesariamente va a estar en un año, puede tomarnos incluso más, pero es un proceso que quiero empezar y que quiero que le dejemos al país una política de dispositivos médicos construida entre todos, que aborde todos los aspectos del ciclo de vida de la tecnología y que nos sirva como un articulador de toda la reglamentación y regulación que se vaya a desarrollar en el país. Si ustedes, no sé si conocen, si han visto la política farmacéutica nacional, esta, por ejemplo, se articula alrededor de unos 10 ejes, o sea, da unos lineamientos muy generales de qué es lo que estamos pensando como política. Algo similar pensaría para esta. Obviamente, por ejemplo, acá los ejes de esa política pudieran ser las diferentes etapas del ciclo de vida de los dispositivos médicos, como una propuesta. Igual, es lo que podemos discutir. Nos va a dar lineamientos macros. Ya después de ahí, obviamente, seguirá todo el proceso de reglamentación que se desarrolle mediante decretos o resoluciones según el caso, o normas técnicas, pero creo que es importante y muy útil para nosotros poder tener una política de dispositivos médicos en el país. Entonces, tenemos unos esfuerzos importantes que se han desarrollado, se han implementado varias resoluciones, tenemos varias resoluciones y proyectos normativos en curso, pero nos falta como esa integralidad. Con esto lo que pretendemos es apuntarle a esos 5 ejes que les mencionaba al inicio, que el ministro el día de ayer también les mencionaba, y lo que esperamos es que con la política de dispositivos médicos, con los proyectos que estamos desarrollando, contribuyamos primero a esa visión de largo plazo del sistema de salud, como lo mencionaba el ministro. Se requieren reformas importantes dentro del marco del aseguramiento de un sistema que el país ha construido durante los últimos 25 años y que tantos beneficios le ha aportado al país. En ese aspecto, la articulación y el fortalecimiento de las capacidades de inspección, vigilancia y control de manera articulada entre el INVIMA, entre el Ministerio de Salud, entidades territoriales y demás actores, Supersalud, es un aspecto fundamental. Como bien mencionaba el ministro, se está trabajando para que así sea. Para ello, unos sistemas de información robustos que nos den información para la política pública es un aspecto clave que va a contribuir a esa visión de largo plazo del sistema de salud. Todos los desarrollos, los lineamientos técnicos, lograr un estándar semántico, lineamientos para la gestión de equipos biomédicos, todos los proyectos específicos van a contribuir a mejorar la calidad en la prestación, a mejorar la calidad en el uso e indirectamente contribuyen al desarrollo del talento humano. Como ustedes bien saben, para lograr garantizar que los dispositivos médicos contribuyan de manera efectiva a la prestación, allí el personal de la salud es fundamental, entonces también estarían involucrados en el desarrollo de la política. Y por último, también contribuyendo a la sostenibilidad del sistema mediante las estrategias que ya hemos venido empezando a implementar de libertad vigilada y control de precios. Es mucho más complejo pensar en una regulación de precios de los dispositivos médicos. Como ven ustedes, tenemos solamente hasta el día de hoy estén medicados en control directo. No podemos pretender que vamos a hacer procesos masivos como se hace, por ejemplo, en el caso de medicamentos, porque nuevamente insisto, el abordaje tiene que ser necesariamente diferente y teniendo en cuenta las particularidades de los mercados del dispositivo médico. Para finalizar, retos, algunos ya se los he mencionado. Tenemos, en el caso de lo normativo y regulatorio, tenemos que garantizar que hayan procesos adecuados de socialización de la política, de los proyectos que se están elaborando, acompañar el proceso de implementación, construirlo de manera concertada con todos los actores,
y garantizar que el desarrollo de la política de dispositivos médicos tenga en cuenta ese enfoque de riesgo armonizado internacionalmente y con gradualidad en la implementación, de manera que los actores se puedan ajustar y se puedan realizar todos los ajustes de procesos, de compras, para que se puedan implementar adecuadamente la regulación de los dispositivos médicos. Mejorar SISDIS, que finalmente nos sirva como una plataforma adecuada para la toma de decisiones en salud pública, que nos permita hacer un seguimiento adecuado a los dispositivos médicos en el país. Y por último, un mensaje relacionado allí con el aspecto, con la implementación de la regulación sobre transferencias de valor. Sé que también hay varias preocupaciones desde la industria sobre cómo se va a implementar y de hecho es uno de los puntos de trabajo que también vamos a revisar con ustedes, porque aquí es clave la asistencia técnica y socializarla y definir claramente en la implementación cómo se va a desarrollar. Tenemos todavía margen para hacer ajustes, si es necesario, vamos a revisarlos, a consultarlos con ustedes y a realizar los ajustes que sean necesarios para implementar esta normatividad sobre transferencias de valor. Muchas gracias por su atención. Esta presentación quería contarles un poco los proyectos que actualmente estamos desarrollando y que vamos a trabajar con ustedes antes de que sean finalmente oficiales. Contarles que queremos desarrollar, proponerles una política de dispositivos médicos que nos ayude a articular todos los esfuerzos que en materia política se van a ejecutar desde el gobierno, con el apoyo de ustedes. Sepan que todo este proceso va a ser de un ambiente de mucha apertura, de mucha discusión, de concertación en la medida de lo posible y siempre teniendo esos ejes que les mencionaba de gradualidad, armonización internacional y enfoque en riesgo, reconociendo todas las diferencias que tienen los dispositivos médicos con relación a los medicamentos. Muchas gracias, que quedan muchas preguntas, pero ahorita vamos a tener un panel bastante extenso para resolver todas las dudas que puedan tener y las que yo pueda resolverles, por supuesto, cuenten con eso. Muchas gracias.